Bien, buenas noches, hermanos. Y no me canso de decir que es una bendición el tiempo en el que vivimos, porque aunque tenemos el COVID no es la cosa más maravillosa del mundo, ¿no? Pero la tecnología que tenemos sí es una bendición, porque usted está en su casa ahorita por las restricciones que tenemos y podemos escuchar la palabra de Dios, y eso es una gran bendición. Y algo que también es cierto es que esta situación, esta pandemia va a pasar, y muy probablemente en este año. Y una cosa que el Señor sí nos ha hecho sentir al liderazgo es qué va a pasar con la iglesia cuando esto termine. Y yo creo que el Señor nos está llamando en este tiempo y en este año que estamos comenzando aún, a poner nuestros ojos únicamente en Él. Y hay un pasaje muy importante que debemos de tomar en cuenta en el mensaje de hoy. Por cierto, nuestro mensaje se titula Jesús es quien gobierna la iglesia. Acompáñame por favor a Colosenses capítulo 1, versículo 15. Colosenses capítulo 1, versículo 15 nos dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Este pasaje que acabamos de leer tiene un mensaje muy, muy importante. En este pasaje se nos está diciendo que fue la voluntad del Padre y es la voluntad del Padre que Jesús tenga la preeminencia sobre todo. Aquí en el versículo 15 dice el primogénito de toda creación. Grupos como los Testigos de Jehová han tergiversado el significado de ese versículo, especialmente la palabra primogénito, porque ellos mencionan que significa que es el primer hijo que tuvo Dios, es decir, toman este pasaje para fundamentar la doctrina que ellos tienen que menciona que Jesús es un ser creado. No refiere para nada la palabra primogénito allí a una creación. La palabra primogénito ahí está haciendo referencia a la posición que tiene Jesús. ¿Por qué? Porque en el tiempo bíblico, todo el tiempo bíblico, Antiguo y Nuevo Testamento, la figura del primogénito es muy importante. El primogénito es el que va a ser el líder espiritual
y material de toda la familia, de todo el clan. En ese tiempo se vive pues mucho bajo ese esquema de los clanes, ¿no? Los clanes son familias muy grandes. Y el primogénito era el que era designado para ser el líder de todo el clan, era el más importante de entre los hermanos, era el que iba a tener las responsabilidades materiales y espirituales de toda la familia. Entonces, a eso se está refiriendo, trayéndonos la idea de que el Señor, de que el Padre ha determinado que Jesús tiene esta condición tan prominente y tan importante como la del primogénito. Y después encontramos un montón de atributos y títulos que tiene nuestro Señor Jesús, ¿no? Como el ser el creador de todas las cosas, el tener poder y potestad sobre todo lo que existe y hay, ser el autor de la reconciliación y también ser la cabeza de la iglesia. ¿Eso qué significa? Bueno, que Jesús es el más importante en la iglesia. No hay nadie más ni nada más que pueda ocupar el lugar de Jesús dentro de la iglesia. La iglesia le pertenece a Él, existe por Él, fue comprada por Él. Entonces, el Señor de la iglesia es Jesús. Y aquí hay una ilustración que se nos da al decirnos que Jesús es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. ¿Por qué esto es importante? Bueno, porque la cabeza en un cuerpo físico, material, normal, es la que gobierna sobre el cuerpo. Cuando yo hago este movimiento, bueno, primero salió de aquí, de mi cerebro, se mandó la señal para hacer esto, ¿no? Y todo está gobernado por lo que tenemos aquí en la cabeza. Bueno, así es como funciona la iglesia, todo está gobernado por lo que dice Jesús. Y hay algo también que debemos de resaltar en cuanto a este pasaje que leímos, y es el autor, la persona que Dios utilizó para escribirlo. La persona utilizada por el Señor para redactar este pasaje fue el apóstol Pablo. Y esto no es cosa menor, porque algo que debe de quedar bien claro a través de este mensaje es que el que gobierna es Jesús, el que tiene el control es Jesús, el que es el Señor de la iglesia es Jesús, nunca el hombre. Y por eso es que es tan significativo que el apóstol Pablo haya escrito este pasaje de su puño y letra. ¿Por qué? Porque mire, dentro de la iglesia protestante se tiene en una muy alta estima al apóstol Pablo, y con razón. ¿Por qué? Porque si uno analiza la obra que Dios realizó a través de él en el primer siglo, nos damos cuenta de que es una obra muy, muy grande, es una obra muy importante dentro de la vida de la iglesia. ¿Por qué? Bueno, porque de entre todos los apóstoles, él fue el que realizó los viajes misioneros más extensos. Ni Juan, ni Jacobo, ni Mateo, ni el mismo Pedro, ni Simón el Celote, ninguno de los demás discípulos realizó viajes como los que realizó el apóstol Pablo. Se
estima que fueron 4, 3 están registrados en el libro de los Hechos de los Apóstoles. El cuarto está registrado en otro texto histórico, ese no es inspirado por Dios, es un texto histórico de la Iglesia que se conoce como el fragmento muratoriano. Ahí se habla sobre el cuarto viaje misionero de Pablo. Y a lo largo de estos viajes, pues él fundó muchas iglesias. Hay una discusión entre pues, los estudiosos de la vida de Pablo y de su obra sobre la cantidad de iglesias que él personalmente fundó, que él llegó a un lugar y ahí fundó una iglesia. No hay un consenso o un acuerdo entre los estudiosos sobre el número. Aquellos que dan el número más chico mencionan que fundó 13 iglesias, o que se le puede atribuir el haber fundado él directamente a 13 iglesias. Los que dan el número, 14 iglesias. Los que dan el número más alto son 20, perdón, es que aquí tengo varios números. 20 iglesias como máximo, no las que fueron fundadas directamente por el apóstol Pablo. De los 27 libros del Nuevo Testamento, por lo menos 13 son de su autoría, él los escribió. Y podríamos hablar más, ¿no?, sobre el impacto y la influencia que tuvo la obra del apóstol Pablo dentro de la vida de la iglesia. Aparte, Pablo contaba con una educación privilegiada en todos los sentidos, no nada más religiosa, tenía una educación religiosa, una formación religiosa muy extensa, pero cultural también. Era políglota. Entonces es una persona muy particular. Él sabe cuál es su condición también. Si uno ve en algunas de sus cartas, él menciona cómo era su condición desde la perspectiva carnal. Él está consciente de los dones que tiene, de la obra que ha hecho. Sin embargo, vemos a Pablo reconociendo que él no es la cabeza de la iglesia. La cabeza de la iglesia, el que gobierna la iglesia, el único que tiene el derecho a gobernar a la iglesia es Jesús. Y en los versículos que leímos claramente podemos ver que es él que es Jesús el que tiene toda la prominencia y el que debe de tener toda la prominencia y toda la prioridad. Algo que nosotros podemos notar en la vida de Pablo y en sus cartas es que, aunque ciertamente él fundó muchas iglesias, nunca se enseñoreó de ellas. Es decir, nunca se consideró el dueño de ellas y por lo tanto nunca consideró que tenía derechos especiales sobre ellas. Y esto es de llamarnos mucho la atención. Mire, tristemente estamos viviendo un tiempo complicado dentro de la vida de la iglesia porque encontramos que hay líderes espirituales que sí se buscan enseñorear de las congregaciones y que consideran que tienen derechos y privilegios especiales sobre la gente de la congregación. Y esto no es el ejemplo que nosotros vemos en los apóstoles, ni la enseñanza que vemos en los apóstoles, porque el único Señor de la iglesia es Jesús.
Y el único que tiene toda la gloria y todos los derechos sobre la iglesia es Jesús. El pastor es un siervo de Jesús, es un administrador. El administrador no es el dueño. Al administrador se le confían pues varias cosas, ¿no? Dependiendo del tipo de administrador. Pero no es el dueño, es el encargado de ver que las cosas se funcionen bien, que los recursos funcionen bien. Hablando por ejemplo, en el caso de empresas y cosas así, ¿no? Pero no es el dueño, le tiene que rendir cuentas al dueño. Bueno, los que Dios ha puesto como pastores, y Pablo entendió esto muy bien, son siervos del Señor, encargados de apacentar a las ovejas del Señor, y le van a rendir cuentas a Él. Entonces, al ver al apóstol Pablo mostrarnos esta verdad inspirado por el Espíritu Santo, debería de ser algo que nosotros guardásemos en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque aquel que se atribuye cosas que le corresponden únicamente a Jesús es un impostor. No es el dueño original, no es el que tiene el derecho, es alguien que está tomando algo que no le pertenece. Y aquel que toma de las ovejas cosas que no le corresponden es un ladrón. ¿Por qué? Porque está tomando bienes que no le corresponden. Por eso es tan importante que hoy, como iglesia cristiana, digámoslo así, protestante en general, porque hay muchas ramas en el protestantismo, le demos al Señor la prioridad que le corresponde y nos ubiquemos en la condición en la que estamos verdaderamente. No somos señores de la iglesia, somos siervos del Señor para bendición de sus ovejas. Y mire, esto ha sido muy claro a lo largo de la historia de la iglesia, la historia inicial de la iglesia. En la historia inicial de la iglesia vamos a encontrar un patrón muy claro, digámoslo así, de operación. Porque en los inicios de la iglesia lo que nosotros encontramos es que Dios sí dejó encargados, sí, Jesús sí dejó a personas investidas de autoridad, pero hay algo importante que acabo de decir, personas, es decir, estoy usando un plural. Nunca dejó a un solo encargado, dejó a varias personas encargadas para el cuidado y crecimiento de su iglesia. Inicialmente fueron los apóstoles, los 12 apóstoles, después llegó Pablo también, y después sucede que la iglesia, bueno, antes de que llegue Pablo, sucede que la iglesia empieza a crecer y es necesario nombrar diáconos para que los apóstoles se puedan dedicarle más tiempo al estudio de la Escritura y a la oración. Y pues la iglesia continúa creciendo. Si nosotros leemos el libro de los Hechos y leemos las cartas de Pablo que se escriben en una buena parte del tiempo que aborda el libro de los Hechos, no todos, ¿verdad? Pero varios. Podemos ver que este tiempo es un tiempo de constante crecimiento de la iglesia por todo el mundo romano, por todo el territorio abordado y abarcado por el Imperio Romano. Y pues el Señor va dándole forma a su iglesia y instruye para que se nombren obispos y después
Bueno, a ellos después se les va a llamar pastores y diáconos. Y es de particular interés el ver cómo durante este periodo, que se le llama el periodo apostólico, no hubo ningún intento, ni un intento por parte de los líderes más grandes, que eran los apóstoles, de convertirse en los señores de la iglesia. Y es que para este punto, con la ayuda del Espíritu Santo, los discípulos ya han entendido las palabras que el Señor Jesús les dio momentos antes de comenzar el proceso que terminaría en su muerte en la cruz del Calvario. Vamos a ver estas palabras. Acompáñenme, por favor, a Lucas capítulo 22, versículo 25. Aquí estamos en el preámbulo de la última cena de la Pascua que va a tener Jesús en esta tierra. Momentos antes sucede esto. Vamos a ver qué dice el versículo 25 aquí en Lucas 22. Pero Él les dijo, y es Jesús el que va a decir estas palabras: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Versículo 26. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es el mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Los discípulos entienden después, obviamente después de todos los eventos del Calvario, de la resurrección, de la ascensión y de Pentecostés, que no designó Jesús a ninguno de ellos para estar por encima de los demás. Si Jesús lo hubiese deseado, lo hubiera hecho. Se presentaron varias ocasiones en las que los discípulos discutieron sobre quién era el mayor y qué era lo que el Señor Jesús les decía, parafraseando, ¿no? Les decía: hey, no han entendido, ¿verdad? Que no hay ninguno de ustedes que sea mayor que el otro. El mayor soy yo. ¿Quién es el maestro? Yo, refiriéndose a Jesús, no parafraseando a Jesús. Ustedes son mis discípulos, ustedes tienen que trabajar en conjunto, de manera conjunta, como un equipo, no queriendo uno estar por encima del otro. Y bueno, en el libro de los Hechos nosotros podemos ver que ahí ya entendieron que tienen que trabajar como equipo, que son un equipo, una familia, que nadie es el jefe de nadie. El único jefe, por decirlo así, es Jesús. El Señor es Jesús. Y que se deben de poner a trabajar todos ellos con todas sus fuerzas por cumplir la gran comisión que les dio el Señor Jesús. Y en el libro de los Hechos nosotros vamos a encontrar un claro ejemplo que nos muestra cómo ellos no estaban buscando convertirse en los reyes de la iglesia. ¿En dónde? En Hechos capítulo 15. No lo vamos a leer, se lo dejo ahí si usted lo quiere leer. Es un pasaje importante, muy importante. Ahí quedó registrado el Concilio de Jerusalén. El Concilio de Jerusalén es el primer concilio celebrado por la iglesia.
¿En qué año se celebró? Cerca del 50 después de Cristo. Y ahí usted puede ver cómo se discutió, qué se discutió y quiénes participaron. Y vamos a encontrar que Pedro sí participó, pero no como el presidente, sino como un testigo. Pablo también participó, igual como un testigo, no como el presidente. ¿Quién fue el que fue el presidente del concilio? Jacobo. Y él también da las resoluciones finales. Y no vemos a Pablo diciéndoles: hey, yo estuve en el Sanedrín, a mí me toca dirigir, yo sé de esto. No, Jacobo fue el que presidió. No vemos a Pedro diciendo: yo estuve en la transfiguración, yo soy el que debe de presidir el concilio. No, están trabajando de manera conjunta, en este caso aquí en el Concilio de Jerusalén, para buscar la voluntad de Dios que va a ayudar a resolver un problema que se estaba presentando en la iglesia. ¿Quién es el que, ciertamente, el que funcionó como el presidente, por decirlo así, del concilio fue Jacobo, pero ¿quién fue el que lo dirigió? El Espíritu Santo. Eso es algo que debemos de tener bien en cuenta. Mire, el Señor no dejó jamás a un hombre para que estuviese por encima de toda la iglesia y para que fuese la guía de toda la iglesia. Dejó muchos libros. Nos dejó todo el Antiguo Testamento porque creemos en el Antiguo Testamento, y después nos dejó el Nuevo Testamento, los 27 libros del Nuevo Testamento. Eso es lo que ha quedado como base y ha sido la base y guía de la iglesia a través de casi 2000 años. Y también el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se ha encargado de dirigir y guiar a los verdaderos miembros de su iglesia por casi 2000 años. Y en el Concilio de Jerusalén nosotros podemos ver que el Señor está utilizando a los apóstoles, pero el que dirige todo, el que está mostrando el camino y la vereda, es el Espíritu Santo. Pero sucedió que pues los apóstoles todos eran mortales y el tiempo de cada uno llegó. Y algo que podemos ver en la historia de la iglesia, el primer siglo, ahorita estamos hablando del primer siglo de la iglesia y principios del segundo, es que no hay luchas por la sucesión, no hay luchas por ver quién va a ocupar el liderazgo de Pablo o de Pedro o de Mateo o de Juan. No hay una lucha por el poder. ¿Por qué? Porque Dios es el que se ha estado encargando de levantar y entrenar a los que habrían de ser los nuevos líderes de la iglesia. Y aquí resalto algo, es un plural. Históricamente lo que encontramos es un plural, encontramos líderes, no un gran líder. Encontramos varios líderes que Dios va levantando para pues seguir cuidando y buscando el crecimiento de la iglesia de Cristo. Obviamente sí hubo algunos que pues eran más brillantes que otros, ¿no? Por ejemplo, Justino Mártir, que es de la primera generación, pues tenía una mente brillante también, tenía mucho conocimiento filosófico y Dios lo usó para hacer las primeras defensas de la fe sistemáticas en la historia de la iglesia.
Pero de entre todos los líderes que Dios levantó en la primera generación que sigue a la de los apóstoles, vamos a ver que ninguno de ellos se siente superior a los demás. ¿Por qué? Porque saben que la cabeza es Cristo, el Señor es Cristo y el que dirige todo es el Espíritu Santo. Y resulta que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Entonces es Dios en su conjunto dirigiendo y gobernando a la iglesia. ¿Cuándo aparecen los problemas? Cuando la política se mete. Por eso es bien importante que la iglesia se abstenga de mezclarse con los políticos. No significa que no pueden venir, no pueden congregarse los políticos o que los políticos no se pueden salvar. No significa eso de ninguna manera, pero ellos no tienen por qué meterse en los asuntos espirituales de la iglesia ni tomar decisiones dentro de la iglesia, y la iglesia tampoco debería de meter su mano en la política. Es un rubro feo y turbio, la verdad. Sí, honestamente, la iglesia no tiene por qué meterse allí. En la política muchas personas están ahí por intereses económicos o intereses de poder, y la iglesia no fue llamada a tener intereses económicos ni de poder, ninguno de los dos. La iglesia fue llamada a predicar el evangelio del Señor. Pero pues ahí por el siglo IV después de Cristo, la política se empieza a meter de lleno, y la situación política en general en el imperio no es la mejor, porque ya se está gestando y después se va a gestar la división del gran imperio romano en dos partes: el imperio de Oriente, que va a tener su capital en Constantinopla, y el imperio de Occidente o del Oeste, que va a tener su capital en Roma. Y hay dos emperadores, uno en Constantinopla, uno en Roma, y ellos empiezan, pues como toda la humanidad, iba a decir como niños chiquitos, pero no nada más los niños chiquitos se comportan así, toda la humanidad se comporta así, y empiezan a ver competencias de a ver quién es el mejor, quién es el más importante, si el emperador de Constantinopla o el de Roma. Y bueno, pues van a meter la cosa política en la iglesia ahí también, porque el emperador de Roma se va a esforzar porque la iglesia cristiana reconozca al obispo de Roma como el más importante, y el emperador de Constantinopla se va a esforzar porque el obispo de Constantinopla sea visto por el resto de la iglesia cristiana como el más importante. Y van a estar ahí jalando y estirando y torciendo y demás, hasta que se da el gran cisma del siglo XI. En el siglo XI, el obispo de Constantinopla, bueno, tiempo atrás, varios siglos atrás, el obispo de Roma ya andaba ahí queriendo ser el más importante, ¿no? Y durante un tiempo recibe el apoyo del emperador, y pues acaba el imperio romano y ya no hay emperador, pero empiezan a aparecer varios reyes, se gana el favor de distintas maneras de algunos reyes y lo empiezan a apoyar porque él quiere ser el obispo más importante, ¿no? Y llega un momento en el que el obispo de Constantinopla le dice: ¿sabes qué? No, yo no te reconozco como la máxima autoridad, y aquí marcamos una línea, ¿no? Haz lo que tú quieras. Nosotros aquí en Constantinopla y en el resto del mundo europeo del este, pues vamos a seguir nuestra vida. Y así es como surge la iglesia ortodoxa. Mire, el patriarca de Constantinopla tiene algunas atribuciones
parecidas a las del Papa, no tiene el mismo poder, tiene algunas características similares, no es exactamente igual, pero también tiene una posición preeminente en la Iglesia ortodoxa. Pero pues aquí, pregúntese si conoce algún ortodoxo. Yo creo que la verdad no, aquí en México no es una religión, no es una rama del cristianismo común. Aquí lo que sí ubicamos bastante bien es el catolicismo romano. Y la cosa es que el catolicismo romano abiertamente ha trabajado por siglos para elevar al obispo de Roma a una posición de máxima autoridad, gobernante y cabeza de la Iglesia. Y bueno, esa es una realidad que todos conocemos, ¿no? Es una realidad mexicana que todo mexicano conoce bien. Y no está bien, no es bíblica. Pero vamos a ver cómo surge este problema. Hay un pasaje que ha generado muchísima controversia por siglos. Este pasaje va a empezar a ser usado desde el tiempo de la decadencia de Roma. ¿Por qué? Porque en la decadencia de Roma se levanta un obispo en Roma que se llamaba León, le pusieron después el apodo el Grande, se le conoce como León el Grande. Por muchos historiadores él es considerado el primer papa. ¿Por qué? Por las intervenciones políticas. Fíjese, la política ya está bien metida en la vida de la Iglesia. Él interviene diplomáticamente para evitar que Atila destruya Roma en el 452. También interviene diplomáticamente para que los vándalos no destruyan Roma en el 455. Él realiza actividades diplomáticas. La diplomacia es una de las actividades políticas. Y por eso, aquí hay algo importante a señalar, la ciudad de Roma lo nombra pontífice máximo. Pero ¿por qué recalco esto de la ciudad de Roma? Porque fue la ciudad de Roma específicamente, no la iglesia. Y sí hay documentos en los que consta que la ciudad de Roma lo nombró como con este título, pontífice máximo, pero no fue la iglesia en su totalidad. La iglesia, pues la gran mayoría de hermanos es la vida de Roma, ¿no? Nosotros aquí en Alejandría pues tenemos nuestro trabajo y nuestro obispo y bueno, lo dejan pasar, ¿no? Pero es una de las cosas que se citan, ¿no? Pero nosotros debemos de tener presente que fue la ciudad de Roma la que le otorgó ese título a León el Grande, no fue la iglesia de manera universal. Anterior a este punto, es decir, a este punto histórico, antes de León el Grande, no podemos ni debemos llamarles papas, no es el término correcto. ¿Por qué? Porque pues no se usaba esa palabra. El título papa se empieza a utilizar hasta después de León el Grande. Antes de León el Grande, todos son obispos de Roma, y eso es lo que aparece en los textos históricos. Vamos a abordar el pasaje que mencionamos que es muy controvertido. Bueno, no es controvertido, pero lo utilizan de una manera controvertida los que hablan sobre la supremacía primero de Pedro y luego de los papas. Vamos a Mateo, por favor, capítulo 16. Seguramente en alguna ocasión
platicando con alguno de sus familiares que son muy católicos, le han soltado este versículo. Vamos a explicarlo porque no significa lo que a veces nos comentan, ¿no? Y tampoco le digo que usted vaya la próxima vez que se encuentre con su familiar a atacar. Con esto, acuérdese que hay que ser sabios, pero usted necesita saber por qué bíblicamente no se puede considerar que hay una figura como la del Papa, que es Señor de toda la Iglesia. Vamos a ver este pasaje. Mateo capítulo 16, versículo 18 dice, diciendo el Señor Jesús: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Ok, vamos a analizar cada uno de estos pasajes, pero para poder entenderlos necesitamos leer los versículos anteriores. Vamos a leer desde el versículo 13, necesito que me acompañe desde el versículo 3. Dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Bien, aquí vemos que Jesús le está preguntando a sus discípulos sobre la percepción popular que se tiene sobre él. Les está diciendo: quiero que me digan qué escuchan de las personas que se juntan con nosotros, sobre lo que creen que yo soy, sobre quién creen que soy yo. Y bueno, ellos le empiezan a decir: algunos creen que eres uno de los profetas, algunos creen que eres Jeremías, y después Jesús les dice: ok, eso es lo que la gente piensa. ¿Ustedes qué dicen? ¿Ustedes quién creen que soy? Y Pedro le contesta en el versículo 16: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y con esto vamos a encontrar que después de que Pedro afirma esto, después de que Pedro afirma: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, es que el Señor Jesús le dice: y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Para encontrar el significado de este versículo, vamos a encontrar y tenemos que analizar el juego de palabras que Jesús está utilizando. Jesús va a utilizar un juego de palabras para enseñar una verdad fundamental. La verdad que Jesús va a mencionar aquí es fundamental para la vida de la iglesia, pero tenemos que irnos con detenimiento. Lo primero que nosotros vemos en el versículo 18 es que Jesús dice: yo te digo también, y yo también te digo
que tú eres Pedro. Aquí Jesús empieza a dar una contestación en base a la respuesta que Pedro dio. ¿Por qué? Porque Pedro dice en su respuesta: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Por qué decimos que Jesús está dando aquí una respuesta en base a la afirmación de Pedro? Porque Pedro no se dirigió a Jesús utilizando su nombre propio. Mencionó: tú eres el Cristo. Aquí hay mucha confusión a veces porque las personas creen que Cristo es un nombre. No es un nombre, es un título. Cristo es la palabra que se utiliza en el griego para traducir el término hebreo Mesías. La cosa es que acuérdese que el Nuevo Testamento se escribió en griego, ¿no? Probablemente Pedro lo que le dijo: tú eres el Mesías, en la plática persona a persona, ¿no? Porque hablaban arameo ellos y pues eran judíos y sabían utilizaban esta palabra de Mesías, ¿no? Es una palabra muy acuñada dentro de la cultura judía, pero lo que vemos es que Pedro no se dirige a Jesús utilizando su nombre, le dice: tú eres el Cristo, le está diciendo: tú eres el Mesías. Está utilizando un título para referirse a Jesús, un título que refiere al ungido por Dios, prometido a los hombres para salvarlos. Y Jesús, cuando se dirige a Pedro, lo hace pues diciéndole: tú eres Pedro. Pero aquí está la parte del juego de palabras. No es su nombre propio. Pedro, como lo podemos ver atrás en el versículo 17, en el versículo 17 el Señor le dice: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Ese es el nombre propio de Pedro, ese es su nombre real. Y se le menciona como hijo de Jonás porque cuando Simón era un nombre muy común en Israel en el tiempo de Jesús. Y cuando hay en el tiempo de Jesús, cuando hay muchas personas con el mismo nombre, para hacer referencia a esa persona, se menciona a su padre, por eso es Simón, hijo de Jonás. Ahí se dirige a Pedro con su nombre propio, pero en el versículo 18, que es el que estamos analizando, no se dirige a él con su nombre propio, sino con un sobrenombre. Pedro es un sobrenombre que Jesús le pone a Simón, pues no sabemos si por cariño o no sabemos por qué. Pero aquí sí tiene un significado el que se haya utilizado ese sobrenombre. Pero se dirige a él a través de su sobrenombre. Le dice: y yo te digo que tú eres Pedro. Y aquí es donde vamos a encontrar otro juego de palabras importante. Mire, la palabra Pedro, el nombre Pedro, ahorita ya es un nombre, en el griego es la palabra Petros, que significa piedra o piedra pequeña. Y la palabra roca, a la que encontramos en el versículo 18, es la palabra griega Petra. Si utilizásemos las palabras griegas, el versículo quedaría: y yo también te digo que tú eres Petros, y sobre esta Petra edificaré mi iglesia. Entonces, algo que empezamos a notar es que la palabra roca
no está haciendo referencia a Pedro. Si hiciera referencia a Pedro, se hubiera utilizado la misma palabra, Petros, pero no, es una palabra distinta. ¿Por qué? Porque hace referencia a algo más y algo mucho más grande que Pedro. ¿A qué se está refiriendo? ¿Qué es mucho más grande que Pedro? Lo que Pedro afirmó. La afirmación de Pedro sí es muy importante. Esa afirmación, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, es la afirmación más importante que puede hacer un cristiano, porque está reconociendo que Jesús de Nazaret es el Mesías, es el ungido de Dios que viene a pagar por los pecados de los hombres. Y afirmar que es el Mesías no es nada más eso, es reconocerle también como Dios, porque hay varias profecías mesiánicas del Antiguo Testamento que claramente hablan sobre la divinidad del Mesías. Entre ellas hay un pasaje en Daniel, en Miqueas también hay un pasaje que claramente habla sobre la divinidad del Mesías. Entonces, por eso esa afirmación de tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente, es la afirmación más importante que todo cristiano puede hacer. Jesús lo sabe y le dice a Pedro, eres bienaventurado, pero no te vino porque tú eres muy brillante, sino porque el Padre y el Espíritu Santo te lo revelaron. Y sobre esa afirmación, sobre la afirmación de que yo soy el Cristo, de que yo soy el Mesías, es que voy a fundar mi iglesia y las puertas del Hades no van a poder prevalecer en contra de mi iglesia, ni de esta afirmación que reconoce que Jesús es el Mesías. El mismo Pedro reconoció que él no era la única piedra dentro de la iglesia, en donde en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 5 y 6, yo se los leo. Ahí el apóstol Pedro dice, vosotros también, como piedras vivas, se está refiriendo a toda una congregación y está diciendo que toda la congregación está integrada por piedras vivas. Sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Pedro nos menciona que la iglesia está integrada por piedras vivas, pero solamente hay una piedra angular. La piedra angular es una piedra que si se quita se cae la estructura. Entonces el que sostiene a la iglesia es Jesús, así como la piedra angular es la que sostiene la estructura. Una cosa rápidamente para terminar estos dos versículos, el 18 y 19 que estuvimos leyendo. En el versículo 19 de Lucas 22, de Mateo 16, de Mateo 16, vemos que el Señor le dice a Pedro que Él le dará las llaves del reino de los cielos. Esto no es una referencia a esa idea medieval de que Pedro está con las llaves del reino de los cielos allá en el cielo y deja entrar a alguien. No se refiere a eso, sino que hace referencia al papel que Pedro tendría dentro de la iglesia para abrirle la puerta a los gentiles. ¿Por qué? Para que la iglesia empiece a obrar también, porque acuérdense, ¿quién fue el que dio el primer discurso de entre todos los apóstoles? Pedro. ¿Quién es el primero en ir a predicarle a un gentil, súper gentil?
Pedro cuando va y le predica a Cornelio, que es un soldado romano. A eso es a lo que se está refiriendo, que Dios lo iba a usar para empezar a abrir cosas dentro de la vida de la iglesia. En cuanto a lo que menciona posteriormente el versículo 19, diciendo todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Es una autoridad que después se le va a dar también al resto de los discípulos. En Juan capítulo 20, versículo 21, encontramos al Señor diciéndoles: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Versículo 23. A quienes remitieren los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. Entonces el Señor nunca mostró y nunca se refirió a Pedro como el que tenía más autoridad, ni el que iba a abrir las puertas en el reino de los cielos allí en donde está la presencia de Dios, no. Hay algo que nosotros debemos de tener muy presente, y es que ningún hombre mortal, bajo ninguna circunstancia, puede ocupar el lugar que tiene Jesús en su iglesia. Solo Él, y únicamente Él, es el Señor. Y mire, esto es coherente con el obrar de Dios a lo largo de toda la historia de la salvación, a lo largo de toda la historia de la revelación de Dios. Porque en el Antiguo Testamento nosotros también vamos a encontrar que Dios nunca dejó que uno de sus siervos ocupase su lugar para con su pueblo. Miren, muy probablemente el siervo de Dios más importante en todo el Antiguo Testamento es Moisés. Él fue un instrumento de Dios muy grande e importante. ¿Por qué? Porque a través de él Dios nos entrega el Pentateuco, a través de él Dios saca a Israel de Egipto y muchísimas cosas más, ¿no? Pero, mire, acompáñame a ver el fin de Moisés, cómo acabó Moisés. Vamos a Deuteronomio capítulo 34, versículo 1. Deuteronomio 34:1 dice lo siguiente: subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, que está enfrente de Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan, todo Neftalí y la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Negev y la llanura, la vega de Jericó, ciudad de las palmeras hasta Zoar. Y le dijo Jehová: esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Versículo 5. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Versículo 6. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Aquí el Señor se encargó de la sepultura de Moisés por muchas razones, pero hay dos bien importantes. La primera es que el Señor le está mostrando a Israel que Él, no Moisés, era el que los guardaba y los dirigía. Moisés había partido ya.
pero la vida de Israel iba a seguir bajo el cuidado de su verdadero Señor, que era Dios, ¿no? Y su verdadero pastor, que era Dios. La segunda razón por la que Dios se encarga de sepultar a Moisés es que Él conoce la tendencia idólatra del hombre y no les iba a dar la oportunidad de venerar a Moisés después de muerto. Es algo que, imagínense, si ellos lo hubiesen sepultado, probablemente hasta la fecha habría un monumento a Moisés ahí, sino que un culto a Moisés. Dios no se los iba a permitir. ¿Por qué? Porque ningún hombre, sin importar cuán importante fue su obra dentro del plan de Dios, puede ocupar su lugar. El segundo, probablemente, bueno, hay otros importantes, ¿no? Pero uno de los más importantes es Elías. El ministerio de Elías se parece mucho al de Moisés. Su obra fue muy grande en Israel, y cuando el Señor decide que llega el tiempo de partir de Elías, ¿qué hace? Se lo lleva en un carro de fuego hasta su presencia para que no vea la muerte, por muchas razones, pero también es probable para evitar la idolatría de Israel. El Señor nunca ha estado dispuesto a compartir su gloria y su lugar de gobierno y autoridad con el hombre mortal, con nadie. Mire, Satanás físicamente debió de haber sido impresionante porque era el ser más cercano al trono de Dios. Quiso tocar lo que le corresponde a Dios y Dios le dijo, nada de eso, mucho menos a un ser humano mortal, ¿no? Nunca va a compartir Dios su lugar con un ser humano mortal. El Señor de la iglesia es Jesús, y haríamos muy bien en atender a las palabras del Padre en Mateo capítulo 17, versículo 15, en donde Él nos dice: mientras Él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube, que es la voz del Padre, que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Qué dice ahí? Aed, oíd. A quien tenemos que escuchar es a Jesús, a quien tenemos que honrar es a Jesús, quien debe de ser el centro de la iglesia, el Señor de la iglesia es Jesús, y en quien debemos de tener nuestros ojos puestos es en Jesús. ¿Por qué? Porque si los ponemos en el hombre, nos vamos a decepcionar. Porque todos los hombres fallamos, no somos perfectos. El único perfecto es Jesús, la única revelación perfecta es su palabra, y el que dirige perfectamente a la iglesia es el Espíritu Santo. Y como iglesia, el Señor nos está llamando a eso, a poner nuestros ojos en Jesús, a poner nuestros ojos en su palabra y a dejarnos guiar por el Espíritu Santo para cumplir su propósito. Dios tiene un propósito para nosotros este año, y lo podemos cumplir si nos dejamos guiar por su Espíritu Santo. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por esto que tú nos hablas, porque vivimos en tiempos muy complicados, sí. Vivimos en tiempos en los que la misma mirada de la iglesia se ha alejado de ti y se ha vuelto a ver a los hombres y ha dejado que hombres ocupen tu lugar. Y nosotros no queremos eso, Señor. Nosotros queremos ser de ese remanente fiel que reconoce que tú eres el Señor, que tú eres la autoridad, que tú eres el que tiene el gobierno, que tú eres
el que tiene el control, y que nosotros somos únicamente tus siervos. También queremos, Señor, atender a la voz del Padre, que nos sigue diciendo: este es mi Hijo amado, escúchenlo. Porque tienes cosas muy importantes que decirnos, hay cosas tan importantes en la palabra que dijiste tú, Señor, como todo lo que hay en el Sermón del Monte, que debemos de empezar a vivir este año. Hay tantas cosas que tú dijiste en tus sermones tan importantes para tu iglesia hoy y que tu iglesia necesita empezar a vivir este año. Ayúdanos, Señor, porque fallamos. Ayúdanos porque también somos débiles. Pero estamos dispuestos a ser guiados por tu Espíritu Santo. Y si Él nos guía, podremos completar tu obra como la completó Pedro, que era imperfecto, pero guiado por tu Espíritu Santo, fue usado poderosamente. Como Pablo, que era imperfecto, pero guiado por tu Espíritu Santo, fue usado poderosamente. Te entregamos nuestra vida, Señor, y te cedemos el control a ti. Te pedimos que nos bendigas con tu Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Pues el Señor le bendiga mucho, hermano. Sígase cuidando del frío, porque parece que no va a dejar de hacer frío. Y por favor, cuídese, hermano, sea prudente. No es tiempo de andar como en la vida normal, la verdad es que todavía no. Está más cerca, sí, pero échele ganas a llegar, porque sí es mortal, esta enfermedad sí es mortal para algunos, ¿no? Y seamos precavidos, tengamos nuestras precauciones, y nos vemos aquí el domingo a la misma hora, y el miércoles de igual manera el domingo a las 11, digo a la misma hora porque siempre a las 11, y el miércoles a las 7. El Señor le bendiga mucho, que pase buena noche.